Muy buen día para todos. Saludo a quienes están conmigo en este momento en TikTok y también en la plataforma de Meet, a través de la cual estamos también transmitiendo en vivo en YouTube. Así que saludo también a todos mis seguidores y suscriptores en YouTube que están haciendo el deber, el esfuerzo o qué sé yo, eh, de estar con nosotros en este día. Gracias a todos los que han estado en estos días sintonizando este canal, los que no pueden hacerlo o no han podido hacerlo a las 7 de la mañana, pues espero que luego cuando estamos presentando en las redes sociales la edición de estos videos lo puedan ver. Me han criticado o me han sugerido más bien hacer contenidos de menos tiempo, de media hora, 40 minutos. He tratado de hacerlo. Han notado que algunos devocionales los hemos hecho mucho más cortos. A veces los temas no se prestan para agotarlos en tan poco tiempo. Y vamos entonces a considerar el interés que cada uno de ustedes tenga en el tema. Generalmente estas redes sociales hacen que nosotros ingresemos a una plataforma y empezamos a pasar y a pasar y a pasar y a pasar cosas hasta que encontremos algo que nos gusta. Pues sí, yo sé que la vida de Dios no es algo que esté en nuestras prioridades cada vez que ingresamos a ver videos o a ver cosas en las redes sociales. Eh, no tengo una cara muy amable, digamos, o muy que es empática para llamar la atención en los primeros 30 segundos, pero es lo que tenemos. Espero que cada uno de ustedes tenga eh, la oportunidad de quedarse para ver qué es lo que Dios le está diciendo. Regálese unos minutos y por favor, eh, permita que Dios le hable en su corazón. Bueno, como todos los días, hoy vamos a continuar con nuestra serie de devocionales. La temática ya la hemos estado expresando en todas estas mañanas de encuentro con ustedes y hoy no es la excepción. Hoy vamos a terminar esta serie de reflexiones con un tema titulado El fluir de la justicia. Pero antes, iniciemos entonces orando a Dios y digámosle: omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Así sea. Hoy vamos a adentrarnos en el compendio de toda esta temática que hemos manejado durante los devocionales de esta semana, hablando de la justicia, el fluir de la justicia. Hemos estado hablando acerca de la misericordia de Dios, de confiar en el Señor, de bendecir a Dios. Ayer hablábamos de esto, cómo nuestra actitud de arrodillarnos frente a Dios es bendecirlo. Y también hemos hablado de ser bendición, cómo nosotros debemos no solamente eh, pensar que somos bendecidos porque Dios nos hace un favor específico,
sino que somos bendecidos porque vivimos en ese estado de bendición. Tenemos el poder, ese río de agua viva de Dios fluyendo de nuestro corazón. Hoy vamos a completar esta serie de meditaciones con este concepto de justicia. Dios es un Dios justo. Y estoy seguro que cada uno de nosotros estaría de acuerdo en decir que la situación que está viviendo no es justa. No es justo no tener empleo, no es justo no tener dinero suficiente para satisfacer las necesidades cotidianas. No es justo muchas cosas en nosotros. No es justo ser objeto de difamaciones, no es justo eh, no tener una buena relación con nuestros familiares, qué sé yo, tantas cosas que no son justas. Y aquí no estamos hablando de tener o no tener la culpa, por el contrario, toda esta semana hemos venido hablando del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de ese propósito eterno de Dios de cambiarnos, de restaurarnos, de llamarnos para sí. Bueno, hoy hablemos de justicia. Dios es justicia, Dios es un Dios justo. A veces hemos tratado de relacionarnos con Dios de acuerdo a nuestros criterios de justicia. ¿Cuántos hay que están orando o estamos orando a Dios por algo en especial y consideramos que como se están dando las cosas no es justo? Quizá preferimos pensar, perdón, que Dios no nos está escuchando. Y no hay nada más alejado de la verdad que eso. Una vez que usted y yo ponemos algo en las manos de Dios, Él es perfecto. Él lo recibe y Él empieza a actuar en consecuencia. Así que nada que usted y yo pongamos en manos de Dios queda inerte, queda al azar. Definitivamente, cuando no vemos que Dios obra de acuerdo a nuestros criterios de justicia, entonces decimos es que Dios no me escucha. Pero por el contrario, Él sí nos está escuchando y tenga la plena seguridad, hermano, que sí está actuando, está haciendo algo. Él es un Dios perfecto. El profeta Amós es un profeta que habla mucho de la justicia. Todo su ministerio está enfocado en pro de la justicia social, de la justicia que debe existir o que debió existir entre la relación de el pueblo de Judá y Dios. Cómo ese Dios de justicia debe permear todas las áreas de la vida social. Y tomé entonces un versículo del libro del profeta Amós para compartir con ustedes esta mañana. Quienes tengan su Biblia al lado o quieran anotar este texto, Amós 5:24 dice así: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Esa imagen que usa el profeta Amós de hablar de la justicia partiendo de esta figura de las aguas y de un arroyo impetuoso, obedece a lo siguiente. Resulta que en el desierto de Judea, los arroyos suelen estar secos durante el tiempo del verano, pero cuando llega la lluvia, en el invierno, la época de lluvias, el agua baja por estos arroyos con una fuerza imparable. Son verdaderos arroyos de agua que limpia toda la vida, que limpia el arroyo, que revitaliza la tierra y da vida a medida que va pasando el agua. Así debe ser nuestra fe, según este símil del profeta Amós. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. La justicia como las aguas. Esa justicia que limpia, que repara, que vitaliza, que revitaliza, perdón. Esa justicia que igual que el agua en los arroyos propicia la vida y renueva la vida. Así lo visualizaba el profeta Amós y le hablaba al pueblo. Y le decía, pero corra el juicio como las aguas. El juicio de Dios en nosotros, una vida justa, debe ser factor de vitalidad para muchos, para nosotros, de limpieza, de pureza.
para todas las personas que están a nuestro alrededor. Y la justicia, el juicio trae justicia. Así que la justicia, desde la perspectiva del profeta, debe ser un arroyo impetuoso, que la justicia fluya a borbotones de nuestra experiencia de vida. Bueno, según el profeta, así debe ser nuestra fe. No un estanque, perdón la redundancia, estancado de rituales, sino una corriente viva de justicia y amor que impacta la sociedad. ¿Por qué hablo de los rituales? Porque pensamos erróneamente en una mala formación espiritual que recibimos, donde el énfasis está en el rito y no en la relación con Dios, donde el rito no suple una relación inteligente con Dios. El rito es simplemente un rito, pero un rito no es exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere una vida de comunión con Él, una vida de interacción inteligente con Él. Entonces, consideremos que dentro de la tradición bíblica, Dios es esencialmente justo. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando nosotros lo leemos y consideramos ciertos aspectos importantes de todos estos relatos que encontramos allí, subyacentemente hay algo que se nos presenta a nosotros y es que Dios es justo. Dios es justo. No podemos nosotros tener una relación con Dios o decirnos cristianos si ese concepto de justicia no está claro en nosotros. No podemos decirnos hijos de Dios y orar en injusticia. No podemos llevar una vida de ritos, de cultos, de ceremonias y viviendo en injusticia. Eso es una contradicción. Eso es propio del paganismo. Todos aquellos adoradores de Satanás hacen ritos, hacen todo tipo de ceremonias, de rituales, que de por sí son injustos con Dios, porque no están dirigidos al Dios del universo, están dirigidos a otras deidades dentro de este marco de idolatría. Pero estas personas que practican estas cosas tienen una dualidad, segmentan la magia en varias categorías. Para ellos hay magia roja, blanca, qué sé yo, negra, y está bien para ellos acudir a estos rituales, a esta magia, para orar bien o para hacer el daño, aunque ellos digan que se están vengando justamente cuando están haciendo maleficios, o aunque ellos sostengan, perdón, que se están defendiendo. Es injusticia. Cuando nosotros miramos el Dios de la Biblia, el Dios en el que hemos decidido creer, el Dios que nos asiste, escuche esto que le voy a decir, el Dios que nos dio su imagen y su semejanza, el Dios que pensó en nosotros de manera particular antes de crear la vida humana, ese Dios es justo. Así que es importante que nosotros amemos la justicia y defendamos toda causa justa en nuestra vida, no de acuerdo a nuestro criterio de justicia, sino de acuerdo a la justicia divina. Nosotros, entonces, estamos frente a un Dios que no solamente dicta leyes morales y éticas, estamos frente a un Dios que actúa en rectitud a través de estas normas. ¿Sabe que la diferencia entre un legislador humano y Dios es que el legislador humano propende por establecer ciertas leyes, pero no vive de acuerdo a ellas? ¿Cuántos políticos, senadores de la República
han votado afirmativa o negativamente por una ley y en la práctica viven exactamente lo contrario a lo que promulgaron en esas leyes. Vivimos en una sociedad hipócrita, vivimos en una sociedad que no tiene norte, que no se conoce. Anhela la justicia cada ser humano en su corazón, pero no tiene idea de qué es justicia porque no conocen a Dios. Si su cristianismo no le ha permitido conocer al Dios de justicia, entonces usted no tiene una relación con Dios, ni conoce a Dios. Y si usted hubiese conocido un Dios de justicia en su vida, entonces amaría la paz, amaría la justicia y el derecho. Sería usted alguien que comparte esa visión del profeta Amós, que dice que la justicia debe ser como ese arroyo, como esa fluir de agua en los arroyos, perdón, y que vivir en justicia debe ser similar a un arroyo impetuoso. Esa justicia que emana de cada uno de nosotros debe ser incontenible. Bueno, ¿cómo Dios, si Dios ama la justicia y defiende al oprimido, todo aquel que diga seguir a Dios debe actuar de la misma manera? ¿Cómo entendemos esto? La justicia es imperativa, es necesaria. Sin una sociedad justa es imposible el desarrollo, la distribución adecuada del ingreso. Sin una sociedad justa que tenga oportunidades de desarrollo y crecimiento para cada uno de sus miembros, no es posible alcanzar un bienestar colectivo. Es imperativo vivir en justicia. Es imperativo propender por la justicia, porque es la verificación externa, la justicia, de una transformación interna. Porque es imperativo en su vida ser justo, conocer la justicia de Dios y actuar de acuerdo a la justicia de Dios, porque es la única evidencia, es la única forma en que este mundo puede verificar en su exterior esa vida, ese cambio interior, esa justificación. Cuando usted y yo pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos absuelve, Él nos perdona. Y eso no es otra cosa que la justificación. Ya no somos culpables. Dios nos perdonó. Fuimos declarados sin culpa. Y eso se llama justificación. Esa justificación que solamente es posible comprender a través del sacrificio de Cristo debe ser algo que está muy marcado en nuestro interior. Debe ser la fuente de ese arroyo impetuoso de agua que vitaliza, que da la vida, que renueva la naturaleza a su paso. Entender que fuimos justificados es vital en la vida cristiana. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y es que los hijos de Dios son justificados, fueron justificados. La justicia de Dios opera desde el interior de su ser. Por consecuencia, entonces toda manifestación externa de su conducta, de su lenguaje gestual, de su forma de pensar, de su forma de hablar, debe ser una expresión de la justicia divina. No es posible y causa náuseas hablar con alguien que se dice cristiano y obra en injusticia. No es justo utilizar la iglesia como plataforma política. No es justo utilizar la iglesia para beneficio personal y enriquecimiento personal. No es justo utilizar el nombre de Dios para justificar mi injusticia, para argumentar mi iniquidad. No es justo decirle a Dios, quiero que me ayude,
quiero que usted me bendiga, pero tiene que ser de esta manera como yo le diga. No es justo manipular y tratar de manipular o engañar a un Dios que es santo, santo y santo. 3 veces santo. Un Dios perfecto. Un Dios que en la misma medida en que nos muestra su misericordia y su amor, también nos muestra su justicia. Y esa justicia es el fundamento del trono de Dios. La soberanía de Dios, la jerarquía divina de Dios, no tiene otra base, su trono real, que estar cimentado sobre la justicia. No podría ser el Dios del universo, tal como nosotros lo concebimos, si no hay justicia en él. El fundamento del trono de Dios es su justicia. El Salmo 89:14 nos dice: la justicia y el derecho son el cimiento de su trono. Salmo 89:14, no lo olvide, por favor. La justicia y el derecho son el cimiento de su trono. ¿Qué quiere decir eso? La base de su reinado. Aquello sobre lo cual descansa todo concepto de justicia divino y todo accionar justo de la divinidad. Por tanto, vivir en justicia es alinearse con el orden mismo del reino de Dios. Decíamos ayer que Dios desea que cada uno de nosotros esté viviendo en esta tierra como embajadores de su reino. Somos príncipes del cielo, viviendo y habitando en este mundo que fue separado de Dios, este mundo que fue maldito por causa del pecado del hombre, esta creación que gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere que actuemos en justicia. Y es que cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted está como el águila ocupando su lugar, ascendiendo y descendiendo en las alturas, utilizando la corriente, el calor del Espíritu Santo, esa corriente térmica que le permite hacerlo igual que el águila. Cuando usted está desde allí mirando todo lo que sucede hacia abajo, allá abajo están los problemas, están las dificultades, está un mundo injusto. Allá abajo están los que gimen, los pobres que lloran, los que no tienen que comer ni que vestir, los que luchan por educarse. Cuando usted y yo estamos mirando este mundo como Dios lo mira, definitivamente tenemos que tener una mirada de justicia. Y esa mirada de justicia inicia cuando nos miramos en el espejo a nosotros mismos. ¿Cuánta injusticia puedes advertir en tu vida que se origina en tus caprichos, que se origina en tu vanidad, en la vanagloria de este mundo, que se origina en la lascivia, en el deseo desordenado de poseer, en la esclavitud al sexo, en la dependencia a drogas, qué sé yo? ¿Cuánta injusticia estás almacenando en tu vida? Y en medio de esa injusticia, clamamos a Dios. El profeta Isaías, cuando en el capítulo 6 de su libro narra que se encuentra en la puerta del templo con Dios, exclama diciendo: miserable hombre de mí, ay de mí, porque mis ojos han visto a Dios. Yo que soy injusto, que vivo en una sociedad injusta, yo que soy inicuo de labios y vivo en una sociedad inicua de labios.
Cuando nos encontramos con Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Ante la perfección, ante la inmensidad de la bondad, de la riqueza espiritual de Dios, de esa perfección de justicia y amor, sabemos quiénes somos nosotros. Sabemos cuánto nos falta a nosotros llegar a ese estándar divino que Dios quiere que nosotros alcancemos algún día. Así que vivir en justicia es para nosotros alinearnos en el orden del reino de Dios, reinar el reino de Dios. Si usted y yo somos miembros del reino de Dios, somos parte del reino de Dios, entonces somos administradores de justicia, somos gestores de justicia. Es por eso que Jesús dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Le dirán a los demonios, váyanse, y los demonios se van a sujetar. Toda injusticia causada por el maligno en este mundo, en nuestra vida y en la vida de los demás, debe ser sujetada con autoridad de parte nuestra. Eso es vivir en el reino de los cielos. Vivir como un rey que reina. Vivir como hijos del rey con aquella autoridad que él nos ha dado para gobernar sobre el pecado. Dice que no nos va a dejar tentar más allá de nuestras fuerzas. Él siempre, cuando permite la tentación en nosotros, también está posibilitando una salida para que el pecado no se enseñoree de nosotros, y eso es justo de parte de Dios. Y lo que sería justo de parte nuestra es elegir la justicia, elegir no pecar, pero esas no son exactamente nuestras elecciones. Elegimos pecar porque amamos el pecado. Elegimos amar porque nuestro corazón está allí en la lujuria, en la codicia, en las ganancias deshonestas, en los sobornos, en una vestimenta ostentosa, en un ego sobredimensionado. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Y eso nos aparta de todo concepto de justicia. Así que si realmente somos embajadores del reino, debemos actuar de acuerdo a esa investidura santa, a esa dignidad con la que Dios nos ha revestido. ¿Quién fue el profeta Amós? El profeta Amós fue un hombre sencillo, común y corriente, iletrado, un hombre del común de su época, campesino, y era pastor de ovejas. Un hombre que vivía en una ciudad y en un sitio llamado Tecoa, que era una aldea de Judá, el reino del sur, y era pastor de ovejas y cultivaba higos en el campo. Este profeta Amós fue llamado por Dios y lo sacó de allá, de esa vida rural, de esa vida de campesino, nada más y nada menos, para que se trasladara al reino del norte, llamado Israel, con una misión: a confrontar a los líderes religiosos del gran reinado de Israel. Acuérdense que a partir de el pecado que cometió el rey David, eh, se enamoró de la esposa de un general de su ejército, luego lo mandó matar, lo hizo asesinar en la guerra. Él se quedó con su esposa y eso fue muy mal visto en el reino, de tal manera que el reino quedó dividido. Está el reino del norte, que es Israel, y Judá se apartó de allí. La tribu de Judá nunca perdonó al rey David por esto y quedaron en el reino del sur. Entonces, todos eran el pueblo de Dios, todos eran judíos. En general a todos se les podía decir el reino de Israel. Pero estamos hablando aquí de un hombre llamado Amós que vivía en el reino del sur, en Judá, en una aldea específica, y Dios le llama de allá en medio de sus circunstancias muy particulares de vida
y le dice, quiero que vayas al reino del norte. Oh, reino muy grande. Allá estaban las 11 tribus de Israel restantes. Recuerde que Israel tenía 12 tribus. Y nada más y nada menos que a hablar de su justicia. ¿Ante quiénes? Ante los líderes religiosos. La, el momento histórico en el que este profeta Amós vivió nos habla de que lo hizo más o menos en el año 760 antes de Cristo, 760 años antes de Cristo. Amós desarrolló su ministerio profética y en ese tiempo era una época de mucha prosperidad económica. Era el rey Jeroboam III, creo, si no estoy mal, o Jeroboam II, no, discúlpenme la imprecisión, pero era una eh, época de mucha bonanza. Había una gran riqueza en Israel, Jeroboam II. Sin embargo, esa riqueza estaba muy mal distribuida. En las sociedades de economía agraria siempre existe esa característica. El ingreso no llega al agricultor en la medida justa que debería llegar. El agricultor trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando está en la cosecha, hay alguien que tiene dinero y acapara, compra a un buen precio o mal precio todos sus productos, le impone el precio al agricultor. Recordemos que siempre son productos perecederos. El agricultor no puede darse el lujo de esperar 6 meses para vender su cosecha. Él tiene que vender su cosecha rápido, de lo contrario corre el riesgo que empiece a dañarse. Así que quien tiene el dinero y le puede decir a él, yo le compro toda su cosecha ya, tiene una forma de cohesión bastante fuerte. Generalmente terminan estas personas imponiendo los precios y luego ejerciendo usura sobre los demás. Doblan, triplican el valor de los productos. Entonces el ingreso es inequitativo, no es, no es justo. Siempre van a haber unas personas, un 10% de la sociedad, que se apoderan de la riqueza, se apoderan de la fuente de riqueza. Entonces hay pobreza, entonces hay injusticias de todo tipo. La vida de los que trabajan en el campo no es justa. Es una vida difícil, con carencias, con limitaciones en su salud, con un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas, qué sé yo, cuántas cosas. Así que los ricos oprimían a los pobres, como sucede generalmente. La justicia en los tribunales estaba comprada. Siempre los que tienen dinero influencian, ponen y quitan a quienes se delega, perdón, para administrar justicia. Y la religión se había convertido en un espectáculo externo, simplemente de rituales lujosos y muy pomposos, cosas muy ostentosas y muy bonitas, sin un cambio real en el corazón. Y yo le pregunto, hermano, si eso que acabo de describir, que era la realidad de Israel 760 años antes de Jesús, no es igual a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué ha cambiado? Cuénteme qué ha cambiado. Seguimos viviendo en sociedades donde los ricos oprimen a los pobres. Seguimos viviendo en sociedades donde la justicia está comprada en los tribunales. Y seguimos viviendo en una sociedad donde la religión se convirtió en un espectáculo. ¿Cuánto cuesta el ornamento de un sacerdote? Hay ornamentos de ornamentos, pero generalmente son costosos.
el cáliz con el que sirven a Dios en el altar. Hay cáliz de 5, 6, 7 millones de pesos colombianos, 3, 4 millones de pesos colombianos. ¿Cuánto cuesta el ornamento y la decoración de un templo? Tanto lujo, tanta, tanta pompa, digámoslo de esa manera, y el corazón del pueblo lejos de la justicia. Nos preguntamos si realmente la iglesia hubiera predicado el evangelio de Cristo con la fidelidad con la que la hicieron los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo con que lo hicieron los apóstoles. ¿Qué hubiera sucedido en este mundo después de 2000 años de ese tipo de predicación? Pero por el contrario, llevamos 2000 años de ver y presenciar con dolor que el evangelio no pasó a ser más que una teoría, un postulado bonito, un ideal de un Dios que ya no se conoce, de un Dios que simplemente está al servicio de nuestros caprichos, que solamente sirve para justificar nuestra ambición. El evangelio de Dios cambia. El que se encuentra con Dios no vuelve a ser igual. Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente y nunca volvió a ser el mismo hombre. Abraham se encontró con Dios y nunca volvió a ser la misma persona. Aquella mujer que encontraron en fornicación y adulterio se encontró con Jesús y nunca volvió a ser igual. Igual el apóstol Pablo cuando Dios lo tumbó del caballo, nunca volvió a ser igual. Pedro, Juan, María Magdalena, todos los apóstoles, alguna vez discípulos de Jesús se encontraron con Jesús y nunca volvieron a ser iguales. La presencia de Dios cambia, transforma y santifica. ¿Cuántos años llevas tú y llevo yo asistiendo a una iglesia? Y para vergüenza nuestra, cada vez es mayor nuestra degradación moral. ¿Dónde está el efecto del evangelio? De la predicación del evangelio. Y aquí estoy hablando de todos los cristianos. ¿Dónde está el impacto de ese mensaje de amor y de justicia en una sociedad injusta? Medellín es mi ciudad y aquí podemos, qué sé yo, llegar a un estimado de 4,5 millones, casi 5 millones de habitantes, qué sé yo, no sé. Y estoy seguro que el 50% asiste a una iglesia, va a una iglesia. Usted encuentra en los templos 4, 5, 6, 7 Eucaristías en un día, 5, 4 mínimo, y a cada una de ellas asiste en promedio 200, 300 personas. Estamos hablando de una parroquia, de una iglesia local que está pastoreando el domingo entre 1,200 y 1,500 personas, aparte de lo que hace durante la semana. Tenemos templos evangélicos cristianos, mal llamados cristianos, porque todos somos cristianos, con asistencias numerosísimas de 500, 1,000 personas. Hay ministerios que se jactan diciendo que tenemos una misión en todas las naciones. Y hay ministerios cristianos muy conocidos aquí en Colombia, archimillonarios con propiedades ostentosas en los países ricos, que tienen iglesias en varias partes del mundo. ¿Dónde está el evangelio que transforma? ¿Por qué seguimos viviendo en un país ciego? Que un presidente loco en algún momento consagró a Satanás, que otro presidente loco lo entrega a rituales satánicos. ¿Dónde está la moral de los legisladores cuando promueven e impulsan la ideología de género? ¿Dónde está
la moral de una sociedad que ocupa como país, no voy a decir qué lugar, pero estamos dentro de los países más corruptos de la tierra. ¿De qué sirve el evangelio en un país como este? Yo les pregunto honestamente, ¿cómo mira Dios los pueblos de la tierra? ¿Creen ustedes que lo que ha pasado en Venezuela y lo que está pasando en África y lo que está pasando en muchos otros países de este mundo es una casualidad? No, la justicia de Dios está operando. Hay un momento en el que el discurso se agota y hay un momento en que la propia justicia de Dios debe permitir al ser humano sufrir la consecuencia de sus decisiones. Los temas principales entonces de la profecía del ministerio de Amós era precisamente la justicia social. Para el profeta, la verdadera adoración a Dios es inseparable de un trato justo al prójimo. Desde la perspectiva del profeta, hoy quiero que nos planteemos qué tan injusta es nuestra actitud. Bien que usted sea un empresario, bien que usted sea un trabajador, qué tan honesta es su actitud con el prójimo. ¿Es honesto hacerse incapacitar injustamente? ¿Es honesto quitarle los beneficios a los trabajadores? ¿Es honesto utilizar el erario público para llevar al caos la economía de un país? ¿Es honesto en vez de invertir en educación, manipular la ignorancia de vastas regiones de nuestro país, haciéndoles creer en el papá Estado, que ese sí nos da esto, ese sí nos subió el salario, ese sí nos hace esto? ¿Cuánta injusticia hay en nosotros? Y en ese mundo injusto, en ese entramado de injusticia, ¿cómo estás operando? ¿Cómo estás viviendo? Una religiosidad vacía es la causa de toda injusticia social. Dios rechaza los cánticos y los sacrificios, aquellos que explotan a los demás. Cuando usted lea el libro del profeta Amós, el capítulo 5, versículos 21 al 23, usted encuentra esto. Dios rechaza la religiosidad, la hipocresía religiosa, porque no está reflejada en una sociedad justa. No está reflejada en un hogar justo. No está reflejado en una empresa justa, en un emprendimiento justo, en una vida justa. El juicio y la restauración. Aunque Dios anuncia el castigo por las consecuencias de las malas decisiones del hombre, el libro del profeta Amós termina vaticinando restauración, trayendo esperanza, aunque no oculta el dolor que tiene que sufrir el pueblo o cada individuo por causa de su injusticia. A veces caemos en el error de pensar que nuestra vida espiritual se limita solamente a lo que sucede dentro de la iglesia o en aquellos momentos de oración y de expresión cúltica o de rituales que hacemos. El profeta Amós nos recuerda que Dios mira con lupa cómo tratamos a los que tienen menos, a los que están a nuestro lado. ¿Cómo implementamos o cómo llevamos a cabo aquello de hacer a los demás, no hacer a los demás, perdón, lo que no queramos que nos hagan y tratar a los demás como queremos ser tratados? ¿Cómo nos esforzamos
por cumplir aquella demanda divina de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pregúntate hoy, hermano, lo siguiente: ¿mi fe es visible a través de mi honestidad, de mi corazón compasivo y de la forma en que hablo y trato a los demás? Hoy pregúntate eso, hermano. Hoy mírate al espejo y pregúntate a ti mismo si esa fe que tú tienes, si esa fe que tú dices tener en Dios, se hace visible a través de tu honestidad, de tu forma compasiva y justa de tratar a los demás, si tratas realmente a los demás como quieres ser tratado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, nos consuela, nos reta. Cuando nos dices que vivamos como embajadores del reino, cuando nos invitas a ser santos, a ser bendición, a tener esa provisión en nosotros, a estar facultados para orar en tu nombre. Gracias, Señor, porque esta palabra nos desafía en todo sentido, pero también nos demanda. Y tu palabra nos dice que no vivamos en error de creer que vamos a salir impunes o ilesos en medio de nuestra injusticia. Tu palabra nos advierte contra una fe superficial, oh Dios, y te pedimos que hoy en nuestras vidas tu justicia fluya en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser honestos en nuestros tratos, generosos con todos aquellos que lo necesiten y valientes para defender lo que es correcto. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y de tu rectitud. Sabe, hermano, Dios le hizo a usted y a mí, nos hizo a nosotros, conforme a su imagen y su semejanza. Y en justicia, nuestra vida debe ser el reflejo de la imagen y la semejanza de Dios en este mundo, con toda autoridad, con todo ruego, con toda súplica, con toda humildad delante de Dios, con toda la dignidad que Él nos da. Pero nuestro cristianismo debe ser el reflejo de la imagen y de la semejanza de Dios, de un Dios que tiene establecido su trono sobre la base de la justicia y el derecho, de la justicia y la equidad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que establezcas tu justicia en el corazón de cada hermano que me ha escuchado en esta mañana. Que todo aquel que mire después la edición de este video sea interpelado por tu espíritu para vivir una vida justa. Y Padre, gracias porque estás estableciendo en nosotros en esta mañana esa verdad, que si sembramos en justicia, cosecharemos justicia. No queremos seguir cosechando los frutos amargos de nuestra vida, porque en el pasado sembramos injusticia, oh Dios. Ahora somos justificados, tenemos una nueva vida. Hoy podemos empezar una nueva experiencia, escribir de nuevo la historia de nuestra existencia. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada miembro de mi iglesia, a cada sacerdote, a cada diácono, a cada hermano que forma parte de sus comunidades. En el nombre de Jesús, Padre, bendícelos en justicia. Y también bendice en justicia a todos aquellos que están compartiendo con nosotros este devocional en este momento. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Recuerden, hermanos, que el día lunes vamos a tener un tiempo de oración por las necesidades económicas y básicamente por los negocios.
vamos a bendecir los negocios, vamos a bendecir nuestras empresas, vamos a bendecir la labor de nuestras manos y vamos a pedirle a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría para obrar conforme a su voluntad. Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por este tiempo de compañía en este ministerio de evangelización, y un abrazo para todos. Feliz día y feliz fin de semana. Les recuerdo, este devocional puede ser promocionado. Ayer dije 20.000 pesos, creo que me equivoqué. Alguien nos bendijo. Muchas gracias a aquellas 2 personas que lo hicieron. Ya creo que vale más, vale como 25, 26.000 pesos. Ayer me di cuenta que había subido el precio, pero la respuesta fue excelente. Gracias porque muchas personas nos escribieron. Estamos ahora muy ocupados recibiendo inquietudes de todas partes del mundo y felices de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere. Para usted ese pequeño aporte quizá no signifique mucho. Para el reino de Dios es una semilla que da frutos inmediatamente. Gracias a todos por su amable atención y por su colaboración y por su amor a la causa de Cristo. Bendiciones.